Pueden tomar asiento. Muy cortito, simplemente para decirles cómo terminó el relato. El papá le mostró de vuelta el retrato, dijo, cuando la tía Norma esté en medio nuestro, ya no hará falta ese retrato. Pastor. Esto es mi cuerpo, es una frase de Jesús muy relevante para nosotros porque lo compartimos prácticamente cada primer domingo de todos los meses. Y es el pasaje de 1 Corintios 11, 24, en el cual queremos reflexionar en esta mañana. 1 Corintios 11, 24, dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vivimos en una cultura donde muchas de las cosas que hacemos, que celebramos o que conmemoramos, olvidamos en algunas de ellas el verdadero significado, podemos decir nosotros, o la verdadera importancia, ¿sí? Celebramos cumpleaños, aniversarios, fiestas tradicionales, y muchas veces, compartíamos el día miércoles aquí, hay muchos feriados durante el año que tenemos en nuestra sociedad, que han perdido para nosotros el verdadero significado, la verdadera importancia de lo que se celebra, lo que se recuerda, lo que se destaca o de aquello que hay que tener memoria, ¿sí? Algo parecido a esto de lo que comentábamos recién, había pasado con la iglesia de Corintio. La cena del Señor debía ser un acto importante, básicamente de comunión y de adoración. Y de allí podemos agregarle inclusive algunas otras características. Pero lamentablemente se había convertido la cena del Señor en algo vacío, se había convertido en algo sin sentido, en algo desordenado, podemos decir también, y lo hemos visto en algunas oportunidades, en algo egoísta, porque recordarán ustedes la frase, no se esperaban unos a otros o no se tenían en cuenta en las necesidades de cada uno. Así que podemos decir que la cena del Señor, repitiendo, se había convertido en algo vacío, algo egoísta y algo desordenado. Por eso el apóstol Pablo, en el pasaje tan tradicional para nosotros de la cena del Señor, vuelve al origen de las palabras de Jesús en aquella última cena, como lo recordamos en el último mensaje. Cuando Jesús toma el pan, dice, esto es mi cuerpo, y no estaba entregando un simple símbolo religioso, sino su propio cuerpo, ¿sí? Su propio cuerpo, y a la vez revelando el corazón del Evangelio para nosotros hoy cuando recordamos la importancia de esa obra en la cruz. Hoy queremos reflexionar sobre tres verdades que encontramos en esta declaración de este pasaje que hemos leído. En primer lugar, esto es mi cuerpo, Dios decidió acercarse a nosotros. Esto es mi cuerpo. ¿Sí? Habían muchas
o habían algunos grupos en aquella época de Jesús que decían, no, Jesús no tenía un cuerpo real, ¿sí? Pero cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, lo está diciendo y recordando que era un cuerpo igual a nosotros, y eso nos recuerda la encarnación del Hijo de Dios que tomó un cuerpo humano. No nos salvó solamente desde el cielo diciendo con una voz, yo los voy a salvar, sino que Él mismo entró en nuestra historia. Y esto lo podemos recordar con un pasaje muy conocido en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ¿sí? Donde Pablo dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo, ¿no? El cual, siendo el mismo Dios, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló por nosotros, vino por nosotros, se hizo hombre por nosotros y fue hasta la cruz, a esa muerte tan cruel, y lo hizo por nosotros. Por eso podemos decir que Jesús entró en nuestra historia. En nuestra historia como seres humanos, conoció nuestras luchas, nuestros dolores, conoció, por supuesto, nuestras limitaciones. La Biblia dice que tuvo hambre, que tuvo sed, por eso comía, por eso bebía, Jesús lloró, y eso nos recuerda la humanidad del mismo Jesús. El cuerpo de Cristo nos recuerda que Dios se hizo hombre, que Dios caminó entre nosotros, que Dios conoció el sufrimiento humano, tal como nosotros muy seguido lo experimentamos también. Con esta frase, esto es mi cuerpo, y recordando la encarnación, podemos decir que Jesús no envió solamente un mensaje, sino que Él mismo vino por nosotros. Juan capítulo 1, en el versículo 14, el Evangelio de Juan en el 1:14, recordaremos allí que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Va a decir el pasaje, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Esto es mi cuerpo. Nos recuerda esa obra maravillosa y tan milagrosa, inexplicable para nosotros, de cómo Jesús nació, de cómo Jesús se hizo hombre entre nosotros. Y hermanos, para poder aplicar a nuestras vidas en esta mañana o en estos días que nosotros vivimos, el libro de Hebreos en varios pasajes nos dice que ese mismo sumo sacerdote que entró a la misma presencia de Dios, ese sumo sacerdote que se ofreció por nosotros en un sacrificio una sola vez y para siempre, puede compadecerse de nosotros porque conoce nuestras luchas, ¿sí? Así que si alguno de nosotros está atravesando una crisis, una situación difícil, ¿sí? Las palabras a la distancia ayudan, pero la presencia del Señor en medio de nosotros tiene un valor incalculable. Él está con nosotros y Él nos puede auxiliar y Él nos puede ayudar. Cada vez que participamos de la Cena del Señor recordamos que tenemos un Salvador que comprende nuestras luchas porque Él mismo asumió nuestra humanidad. Si algún momento nos preguntamos, o en algún momento, ¿será que Dios comprende las luchas que tengo? ¿Será que Dios sabe por qué derramo las lágrimas que derramo? La respuesta es sí. El Señor conoce, el Señor sabe y el Señor puede consolar. En segundo lugar, esto es mi cuerpo. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros.
¿sí? En esa frase, notemos por un momento y centrémonos en esto, ¿sí? Repetida vez en esta mañana. Esto es mi cuerpo. Cristo se entregó voluntariamente por nosotros. No dijo simplemente esto es mi cuerpo, sino que añade la frase que por vosotros, ¿cómo sigue? Es partido. Que por vosotros es partido. Y esto nos recuerda que la cruz no fue un accidente ni una derrota inesperada, sino que fue una entrega voluntaria y amorosa de parte de nuestro Señor. Él entregó su cuerpo por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él sufrió el juicio que cada uno de nosotros merecíamos. Por eso Isaías 53:5 va a decir, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Isaías capítulo 53 en el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Un pasaje muy conocido también por nosotros, que nos recuerda y que nos anticipa en Isaías el sacrificio del Señor. El Evangelio no comienza con nuestro amor por Dios. La historia de nuestra relación con Dios no comienza cuando nosotros comenzamos a amarle y a conocerle, sino con el amor de Dios por cada uno de nosotros. Recordando un poquito lo que nos compartía el hermano Jorge hoy sobre Venezuela, escuchaba a un periodista decir que hubo muchas madres que dieron su vida por sus hijos, cubriéndolos, protegiéndolos del derrumbe de una casa, de un edificio. Muchos niños que pudieron vivir por una madre que con el instinto maternal natural como madre pudieron proteger, pudieron guardar la vida de los niños y prácticamente dieron su vida, muchas mamás en Venezuela, por sus hijos. Y eso es un acto de amor, es un acto de entrega, poner su propio cuerpo para que los escombros cayeran sobre ellas, pero sus hijos, muchos bebés, pudieran salvarse. Y esto nos recuerda a nosotros lo que Jesús está diciendo. Esto es mi cuerpo, que nadie me obliga, que nadie me está obligando que lo pueda poner sino que yo mismo lo pongo por ustedes. Por eso la cena del Señor nos recuerda constantemente el costo de nuestra salvación. No fuimos nosotros rescatados con cosas perecederas, sino mediante el sacrificio mismo del cuerpo de Cristo. En tercer lugar, el mismo pasaje de 1 Corintios 11:24 que estamos remarcando en esta mañana dice, haced esto en memoria de mí. Y aquí es donde debemos decir que la iglesia nunca debe olvidar lo más importante de nuestra fe. El acto más importante que representa al Evangelio en el cual nosotros hemos creído. Jesús instituyó la cena como un memorial permanente. Jesús instituyó la cena como un memorial permanente. Nosotros como iglesia podemos olvidar muchas cosas. Estos días estaba tratando de recordar y
bueno, si no voy a algunos registros, algunas de las actividades que hemos tenido en estos últimos años, me acordaba de varios pastores que nos visitaron, que estuvieron con nosotros, me acordaba de algunos de los tantos talleres o actividades así especiales que hemos tenido, pero no me pude acordar de todo sin retroceder tantos años para atrás, sino acá 5 o 6 años para atrás. Me di cuenta que me olvidé y que si no miro, hay muchas cosas que ya no las recuerdo desde que me sumé a compartir el trabajo aquí con ustedes como iglesia. ¿Sí? Imagínense ustedes, ya no podemos recordar todas las cosas que han pasado por la vida de la iglesia en 92, yendo ya para 93 años de la vida de la iglesia. ¿Cuántas cosas han pasado? ¿Cuántas actividades? ¿Sí? ¿Cuántas cosas han vivido o hemos vivido o lo han vivido aquellos que han estado siempre aquí en la vida de la iglesia? ¿Sí? ¿Cuánta historia? Cuando se estaba desarmando el templito, estaba un día mirando, observando desde el 4º piso y pregunté a algunos hermanos si sabían que cuando se estaba desmantelando se encontró otra pileta de bautismo más atrás, ¿sí? Que no se veía, que no estaba. Y la mayoría no se acordaba, ¿no? ¿Por qué? Después si alguien se acuerda me dice, si tienen el recuerdo, por ahí alguien se bautizó en la otra pileta de bautismo, no en la que veíamos ahí. Había otra más atrás, estaba la escalera, estaba todo, pero la mayoría ya no se acordaba, ¿no? Y habrá sido parte importante de la historia de la iglesia, pero nos olvidamos, porque los años pasan y van quedando para atrás y no los recordamos. Y así podemos olvidarnos de muchas cosas, de programas, de estrategias, de tradiciones, de muchos métodos, de muchas cosas que hacemos. Podemos olvidarnos, pero lo que nunca debemos olvidar es la obra de Cristo en la cruz. La memoria bíblica no es solamente recordar un hecho histórico, es traer esa verdad al presente, como lo hacemos en esta mañana, para que transforme nuestra vida hoy, cuando recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Hoy, cuando tomemos el pan, o cada vez que lo hacemos, declaramos que Cristo vino, que Cristo se entregó, que Cristo murió por mí, que Cristo sigue siendo el centro de nuestra fe. Y la cena del Señor, como en esta mañana, es una predicación visible, podemos decir, del Evangelio sin palabras. Podemos nosotros decir nada, compartir la mesa, compartir los símbolos y estaremos llevando y predicando un mensaje poderoso del Evangelio. Los monumentos nacionales existen porque las sociedades saben que olvidar su historia es perder su identidad. La cena del Señor es el monumento que Cristo dejó a la iglesia para que jamás olvide quién es y por qué existe. Para que nosotros jamás olvidemos quiénes somos, para qué existimos y todo lo que somos le debemos al Señor y a ese sacrificio que hizo en la cruz. Y en esta mañana podemos preguntarnos, ¿sigue Cristo ocupando el centro de mi vida? ¿Sigo maravillándome ante su sacrificio?